Buenas noches, mi nombre es Mariela Pérez, estudiante de la Universidad Fermín Toro. Actualmente estoy cursando la materia oratoria. Hoy les voy a explicar sobre los temas 17, 18, 19, 20 y 21. Con respecto al tema 17, se refiere a la presentación y relación con el público. Para lograr ser un buen orador, es necesario crear la buena predisposición del público hacia el mensaje que se quiera dar. Además, el oyente debe percibir y convencerse del mensaje transmitido. Para lograrlo, el orador debe tener en cuenta desde la información que se quiere dar, la postura, las formas de hablar, la estructura del discurso mismo y lo más importante de todo es la relación con el público. El público es el motivo de la existencia de un orador, es lo que le da sentido a su actividad. Aun cuando el orador ha de poseer infinidad de habilidades, tanto personales como expresivas, lo cual lo dota de cierto poder. O sea, lo importante es el dominio que él tenga hacia el público, que sea el espectador, ¿verdad? Es el público el verdadero protagonista. Tomando en cuenta que el público es el conjunto de personas que se reúnen en un determinado lugar, participan en una misma actividad con algún fin y están estrechamente relacionados entre sí por los intereses y afinidades que les son comunes. Es necesario que el orador conozca cuáles son esos intereses y pueda cubrir sus expectativas al público. Es por ello que se debe valorar lo que es el entorno o el ambiente donde se llevará a cabo el discurso, comprender lo que es la cultura territorial, los aspectos contextuales que rodean la participación del orador. Pues esto va a generar una respuesta o una reacción en los presentes. Los tipos de público. Uno de los aspectos más importantes que se debe considerar, que debe considerar el orador es la existencia de diversos tipos de público. Cada uno con características que son particulares. Va a depender de la personalidad de quienes lo conforman. En cuanto a su clasificación de los tipos de público, tenemos por su grado de preparación, tenemos un público culto que se caracteriza por poseer conocimiento y experiencia en el tema que está dando el orador. Su intención es actualizarse, obtener información complementaria sobre aspectos de interés o ampliar sus áreas de conocimiento a través de la exploración de nuevos tópicos afines. La otra clasificación es el público coloquial o popular. Es un público que no es especializado, al que se recomienda hablarle con un lenguaje que sea más sencillo, más informal, más sencillo, pues que él transmita hacia ese público algo más sencillo que ellos puedan entender, apoyados en un discurso abundantes de ejemplos, por decir anécdotas y el uso del sentido del humor en sí. Todas esas cosas que puede usar el orador para transmitirle hacia ese tipo de público. También por su composición, el público puede ser homogéneo, ¿verdad? Es cuando las características del público guardan cierta similitud entre sus participantes y uniformidad respecto a la edad, preparación e intereses. También se puede nombrar el público heterogéneo en esa clasificación. Heterogéneo cuando se están enfrente de personas de distintas edades, culturas, sexo, lo que sean religiones, tendencias políticas, es decir, toda esa serie de personas que engloban ese tipo de público. También otra clasificación sería por su ubicación. Tenemos el público presencial y el público distante. El público presencial es aquel público
que asiste personalmente al lugar donde el orador realizará su participación y presencia en el discurso. El público distante son las personas que físicamente no están presentes en el lugar del discurso, sino que tienen acceso a este a través de un medio tecnológico, por ejemplo, la televisión, la radio, el internet. Otra clasificación sería por su motivación. Tenemos el público interesado y el público desinteresado. El público interesado lo constituyen aquellas personas que son animadas en participar y aprender en relación al discurso del orador. El público desinteresado son el tipo de público que no esté interesado en la información que está dando el orador. Muchas de estas personas en particular, como es el caso de los talleres en los que entregan los certificados, las personas por interés de que le entreguen el certificado van al curso que da el orador o al discurso y no le interesa mucho, o sea, no están muy interesados en el tema como tal, sino para que le entreguen el certificado como tal. En cuanto al tema número 18, se refiere a las fases para la preparación del discurso. Como todos sabemos, un discurso es toda sucesión de palabras que son expresadas de forma oral, extensas o cortas, que sirva para expresar lo que discutimos. Debe ser adecuado, es decir, ordenado, acomodado y proporcionado para lo que se quiere. Para la preparación de un discurso, ha de ir precedida siempre por unos puntos que se debe plantear el emisor, ¿verdad? Hemos de saber que hasta qué punto llega nuestra capacidad de comunicación y asertividad. Si somos capaces de escuchar con vista al público y leerles miradas para interpretar sus pensamientos. Como de grande es nuestra habilidad para usar y recibir la retroalimentación. Una vez analizados estos aspectos, hay que analizar todos esos aspectos para preparar un discurso. Procederemos a crear nuestro discurso. Para ello, hemos de seguir los siguientes pasos. Primero, hay que seleccionar el tema. Debemos escoger un tema a tratar y definir en qué variante nos queremos centrar. Luego, el acopio de la información. Ese sería el segundo paso. Utilizaremos todos los medios que sean posibles para conseguir todo tipo de información relacionada con el tema del discurso. Tercer paso sería la selección de materiales. Después de una extensa pero minuciosa búsqueda de información, seleccionaremos aquello que nos resulte de más interés, evitando lo que son rellenos que no pueden venir al caso del tema, ¿verdad? La elección del material de apoyo siempre es importante, puesto que está demostrado que un material de apoyo, como puede ser los aparatos reproductores, las presentaciones, las diapositivas, las hojas anexas, los ejemplos, videos, aumentan lo que es el interés del espectador hacia ese tema. Entonces es importante manejar todo ese tipo de informaciones para que el público se interese en un buen discurso. Con respecto al tema 19, se refiere a la argumentación de ideas, técnicas de soporte para respaldar lo que son las afirmaciones. En cuanto a la argumentación de ideas, la teoría de la argumentación o la argumentación es el estudio interdisciplinario de la forma en que se obtienen conclusiones a través de la lógica, es decir, mediante premisas. Incluye lo que es el arte y la ciencia del debate civil, el diálogo, lo que es la conversación y la persuasión. Argumentación estadística. La argumentación estadística viene a ser todos aquellos datos estadísticos que apoyan la toma de ideas en distintas selecciones de cualquier índole. La función de la argumentación estadística dice que su función es un procedimiento que es lógico y matemático, que se encuentra predeterminado en el sistema.
Este procedimiento da como resultado un único valor, es decir, por cada función realizada tenemos como resultado un valor o dato. Lo que es la argumentación de autoridad se considera todo aquel argumento que se encuentra avalado por una personalidad o institución que es reconocida en su campo. En cuanto a la síntesis, dice que la argumentación de ideas como técnicas de soporte para respaldar ideas es crear y ejecutar las estrategias entre los interlocutores. El tema número 20 se refiere a lo que es la definición de la ética en el ámbito jurídico. La ética significa lealtad, integridad, justicia, el compromiso, la inclusión, el respeto. Todo eso tiene que ver con la ética. La ética es una disciplina que forma parte de la filosofía y tiene como una de sus tareas la reflexión sobre la particularidad del ser humano de autolimitarse. A pesar de la libertad absoluta de decisión para actuar de acuerdo a lo que nuestra propia conciencia nos indica, dando origen a lo que es la moral. La ética jurídica es la aplicada al ejercicio del derecho, es la ética aplicada al ejercicio del derecho. Se denomina también deontología jurídica. La palabra deontología es de origen griego y significa tratado o estudio del deber. La deontología jurídica es definida como la ética profesional de los juristas, para evitar lo que son los abusos y elevar lo que es el nivel moral y mantenerlo lo más alto que se pueda. La oratoria y el manejo de la inteligencia frente a grupos. Ese es otro aspecto muy importante de este tema. Dice que el orador, cuando se encuentra frente a un grupo de personas, debe poseer la inteligencia necesaria al momento de expresarse, de manera que sus palabras sean transmitidas de forma asertiva. Por lo tanto, el cultivo de la inteligencia nos da los conocimientos y además las palabras nos dan la facilidad de expresar nuestros pensamientos en una forma lógica e interesante. El lenguaje. ¿Qué podemos decir del lenguaje? Que es una facultad que el hombre tiene de poder expresar y comunicar sus pensamientos. Las palabras, al hablar, tienen la facultad de las personas tienen la facultad de deleitar y persuadir usando la palabra, que sea elegante, eficaz y persuasiva. Las palabras bien pronunciadas, el gesto metódicamente estudiado, lo que es la entonación, las pausas y la dicción rítmicamente balanceadas causan una mejor impresión que las palabras balbuceadas. El orador, por el simple hecho de pronunciar un discurso en el que desarrolla un tema, está ejerciendo la nobilísima profesión de instruir. Las percepciones. La percepción de los mensajes por los receptores pasa por diferentes etapas. Lo que es la exposición selectiva a las muchas fuentes de comunicación de que se puede disponer en un momento dado, según sus intereses, las necesidades, creencias, predisposiciones y gustos, de manera conscientes o no, intencionada o causal, por lo que solo algunas comunicaciones le llegan realmente la atención selectiva a los mensajes y a la parte de los mismos comprendidos dentro de la comunicación. Los deseos. La segunda habilidad práctica de la inteligencia emocional es el control de los estados anímicos. Las expectativas. Las expectativas resulta ser el sentimiento de esperanza que experimenta un individuo ante la posibilidad de poder lograr un objetivo o cualquier otro tipo de conquista en su vida.
Los perjuicios. Este concepto se refiere a lo que son las consecuencias de perjudicar una acción que consiste en provocar un detrimento a alguien o a algo. Un perjuicio, por lo tanto, es lo que sufre una persona o una entidad cuando es víctima de un daño. En cuanto al tema 21, se refiere al orador, poder de la oratoria, ejercicio de una práctica oratoria, ética. El orador. Primero que todo, el orador es una persona que habla en público, pronuncia discursos o imparte conferencias. Como comunicador, el orador instruye, vierte su caudal de cultura sobre el auditorio, por lo que debe generar en la audiencia confianza y empatía. Por la importancia de la posición que ocupa como comunicador social, el orador no solo se valora la actitud para el desempeño de las funciones como expositor, sino también la idoneidad a través de una serie de cualidades que debe poseer para complementar su objetivo. Un buen orador se caracteriza por la elocuencia y la correcta aplicación de las reglas de la oratoria. El poder de la oratoria. La oratoria es el arte de hablar con elocuencia para persuadir o convencer a un auditorio. Es el género que es literario, que se concreta en distintas formas, como lo que es el discurso, la conferencia, la disertación, lo que es el sermón, la exposición, etc. Hablar en público puede ser una vocación o un reto que nos imponen las circunstancias. Es una habilidad que es importante, pues nos permite destacarnos, potenciar la autoestima e influir sobre otras personas. Las cualidades del orador sería, ¿verdad?, ya sea con el objeto de realizar una breve y sencilla exposición o para abordar profundamente un tema. Tiene que conocer el auditorio, sus intereses y sus necesidades. Organizar cuidadosamente el trabajo y documentarse profundamente y con espíritu científico. Sentirse seguro de sí mismo. Despertar lo que es el interés y hacer agradable la exposición. Poseer lo que es una elocuación clara y precisa. Exponer lo que es la materia con suma sencillez. Dominar las pasiones, la emotividad es necesaria. Hay que llegar a conclusiones válidas e importantes, útiles para el auditorio. Bueno, esta es toda mi exposición. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.